Bien, muy buenas tardes con todos. Agradecer su participación esta tarde. Primeramente agradeciendo la gracia de Dios. En esta tarde iniciaremos con este curso de robótica avanzada del segundo módulo. Bien, mientras van ingresando los otros alumnos y también los que están siguiéndonos por nuestras otras plataformas. Eh, Bien, daremos inicio a este curso muy importante que será fructífero para su aspecto profesional y para las próximas convocatorias que también realiza la empresa Automation. Bien, entonces a nombre de la empresa Automation, en esta clase eh, quien estará dirigido será mi persona. Yo soy licenciado en física matemáticas. De igual manera, tengo una maestría en ingeniería electrónica por la Universidad Estadual de Río de Janeiro, en la especialidad de automatización y control, y un doctorado en el Centro de Investigaciones Espaciales de Sao Paulo, Brasil. ¿Sí? Bien, he trabajado en diferentes proyectos. He fundado o como uno de los fundadores de la empresa Automation. De igual manera, soy director del desarrollo y ensamblaje de robots colaborativos, ya sea tipo Sentinel, y también eh, estoy dirigiendo el desarrollo del proyecto de robots humanoides, ¿sí? Bien, entonces con esta breve presentación eh, continuamos con las siguientes recomendaciones para este curso. Bien, em, el curso lo llevaremos a cabo basado en el manual que se ha proporcionado, ¿sí? Los conceptos que ya se han ido plasmando, ¿sí? Y culminaremos todos los capítulos que están expresados en este guía. Paralelamente, tenemos una plataforma de la empresa donde ustedes pueden ingresar escribiendo vía Automation, donde iremos almacenando eh, todo, toda la información, las grabaciones y algunos softwares para los simuladores que usaremos. Entonces, esta es la página de la empresa donde posee todas las informaciones con respecto al área de automatización, robótica, tecnología aeroespacial, diferentes actividades que se vienen desarrollando. Bien, en cada sección hay diferentes actividades que ustedes pueden ir acompañando durante o luego del desarrollo del curso, algunos ejemplos de proyectos que se vienen trabajando. Y con respecto al curso, para poder ingresar a la sección, ustedes se dirigen a la parte recursos, cursos y capacitaciones en esta sección, o también pueden ingresar por esta sección, cursos y capacitaciones, donde nos llevará a la sección de cursos, los diferentes cursos que se viene proporcionando, ¿sí?
Y en este caso, el curso de robótica avanzada y el módulo 2, que va a ser esta sección para nosotros. Las otras secciones también son cursos paralelos que están cursando, en la cual también pueden ustedes acceder para obtener algunas informaciones que se ha ido desarrollando. En esta sección ustedes ingresan y aquí tenemos también el ítem enlace del curso, ¿sí? Algunas recomendaciones que se tiene y las grabaciones se va a ir subiendo en estas secciones. Todas las grabaciones de las sesiones que se va a llevar a cabo, ¿sí? Bien, entonces también algunos fundamentos, algunas guías, referencias bibliográficas, de igual manera se va a ir subiendo en esta sección que será especialmente de la sección robótica avanzada, módulo 2. Algunos cursos básicos para aquellos que, bueno, me imagino que los que se matricularon en este curso ya conocen algunos conceptos de robótica básica, ¿sí? Lo cual también aquí tenemos en una sección algunos cursos que se están llevando a cabo que pueden ir observando algunas informaciones. Con respecto a los instaladores que vamos a usar, también están en esta sección instaladores y códigos de proyectos. Generalmente los softwares que vamos a usar van a ser, bueno, Arduino, programa IDE Arduino también usaremos. Este Arduino IDE 1.8, ustedes pueden descargar, el instalador se encuentra aquí, simplemente descargar y instalar, que es fácil, ¿no? Los que ya llevaron curso robótica básica ya tienen conocimiento cómo instalar y pues eso ya no será complejo, ¿sí? Para la robótica, en esta sección de robótica avanzada, vamos a usar el programa Scilab, que también es un programa de código abierto, liviano, es similar al Arduino IDE, ¿no? Que es software Arduino IDE, y que también lo pueden descargar de manera gratuita, ¿sí? Todos estos programas son gratuitos, ustedes lo pueden descargar e instalar en su computadora para realizar algunas simulaciones, programación básicamente, que vamos a realizar durante el curso. Bien, con respecto a los libros, algunos catálogos de proyectos y, bueno, tutoriales también en esta sección, en libros que tenemos una biblioteca donde ustedes pueden acceder a algunos libros, manuales, artículos científicos, algunos proyectos que se viene, eh, que se viene desarrollando, ¿no? Bien, entonces de esa manera ustedes pueden ir explorando algunas secciones de esta. Bien, entonces básicamente este sería algunas recomendaciones y iniciamos con la parte fundamental del curso. Para ello, tenemos el guía manual donde ya poseen los que se han ido matriculando y
un PPT que se le irá compartiendo, ¿sí? Y luego trabajaremos en algunas pizarras que tenemos, ¿sí? Donde iremos desenvolviendo algunos conceptos teóricos o ecuaciones, ¿sí? Donde iremos desenvolviendo, donde ustedes pueden usar apuntes, cuadernos de apuntes, para que nos vayan siguiendo algunos desenvolvimientos que vamos a ir realizando en nuestra pizarra. ¿Ok? Bien. Entonces, para hoy, el tema del capítulo 1 será Introducción a la Robótica Avanzada. Bajo estos conceptos, tenemos esta semana para poder, hoy ya para poder avanzar, ¿no? Ok. Entonces, bajo el concepto de la robótica avanzada, ya no redundaremos temas de definiciones donde los que ya cursaron robótica básica tienen idea de qué es lo que estamos expresando al decir robot o robótica, ¿no? Ya cuando vamos iniciando este curso de robótica avanzada, iremos agregando conceptos que generalmente tal vez no se ha visto antes en la robótica básica, ¿sí? Donde vamos a tener que integrar algunos conceptos ya relacionando con la parte mecánica, ¿sí? La parte electrónica. La parte electrónica sí ya se ha ido desenvolviendo en la parte robótica básica, ¿cierto? Luego, un tema nuevo, bueno, que parecería nuevo, pero que también ya se ha ido realizando el control, que por ejemplo, encendido, apagado, usar algunos sensores para colisión, usar sensores ultrasónicos o algunos otros actuadores hemos usado en la robótica básica para poder hacer control. Pero en este caso, cuando hablamos de control automático, ya vamos a tener que fundamentar basados en qué? En algunas técnicas de control, algunos fundamentos avanzados como la inteligencia artificial, ciencias de la computación, modelamiento, programación y etcétera, ¿sí? Como un breve contexto, la robótica básica ha ido progresando para ir desarrollando robots más robustos. Estos sistemas robustos que han sido luego aplicados a la parte industrial, ¿sí? Entonces, en la parte industrial se ha ido desarrollando a medida que las empresas, las fábricas o las diferentes industrias han requerido de este tipo de sistemas para poder automatizar su proceso, ¿no? Y ahí es donde estas empresas necesitan de sistemas más complejos, ¿sí? Para poder enfrentar trabajos eh, con gran esfuerzo o actividades constantes o que los trabajos se hagan de manera supervisada, de manera autónoma y etcétera. Entonces, vamos a entender
¿Cuáles son estos puntos que nosotros tenemos que ir eh, entendiendo y desarrollando para poder luego llevar a la práctica todos estos conceptos, ¿no? Bajo ya la aplicación, ¿no? Aplicar en un determinado campo. Entonces, si yo quiero desarrollar un sistema de este tipo, que vamos a decir un robot tipo industrial, ya sea robot tipo colaborativo o un robot eh, humanoide, un robot móvil, etcétera, eh, vamos a tener que ir observando a qué áreas tenemos que ir aplicando, ¿sí? Cada disciplina y cada tipo de robot va a tener un determinado campo de estructura y de desarrollo, ¿sí? El solo hecho de expresar, por ejemplo, desarrollar robots humanoides, vamos a requerir conceptos desde modelamiento, desde implementación de actuadores, sensores, etcétera. Entonces, va a ser un campo donde vamos a requerir diferentes materiales. Para los robots colaborativos, de igual manera, y para los robots móviles, para los robots también aplicados al ámbito aéreo, a la parte espacial, robótica, para exploración aeroespacial y todo ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de robótica avanzada, vamos a tener que englobar diferentes, diferentes sistemas, ¿sí? Aplicados a múltiples áreas o campos, ¿sí? Entonces, ahí se puede también proponer diferentes técnicas de desarrollo, ¿sí? Diferentes técnicas de control, diferentes modelos para desarrollar para determinado objetivo que yo quiero aplicar, ¿no? Bien, entonces para el diseño de estos sistemas robóticos que sean capaces, ¿no? De poder interactuar de manera autónoma y segura en su entorno, em, va a ser importante entender conceptos, por ejemplo, como la dinámica no lineal, múltiples grados de libertad, incertidumbre paramétrica, interacción humano-robot, etc. Fundamentaremos en los siguientes clases a mayor profundidad, por ejemplo, la dinámica no lineal, de igual manera los grados de libertad, incertidumbres paramétricas, etcétera, cada sección de manera más amplia, ¿no? Bien, pero en esencia va a ser importante entender todas estas secciones, estos conceptos, para poder desarrollar un sistema robusto, un robot, digamos, como su propio nombre dice, un robot avanzado, ¿no? Ok, un poco recordando la evolución de la robótica, ya, ya sabemos algunas historias pues, que ya lleva la robótica básica, algunas historias desde dónde nació, eh, cómo surgió, dónde surgió y todo eso, ¿no? Todos estos conceptos ya en robótica básica uno va ya entendiendo y pues llenándose de toda esa información, pero lo que sí nosotros aquí queremos un poco recordar es qué sistemas avanzados, ¿no? O industriales se han venido ya desarrollando desde cuándo. Las máquinas, en este caso automáticas, se han ido desarrollando desde ciclos anteriores, desde ciclos 15, 16, pero en los ciclos 18 se iniciaron a desarrollar máquinas, ¿sí? Automatizadas, pero que estas máquinas ya se han ido implementando, por ejemplo, en invernaderos.
usando motores, ciertos motores. Por ese entonces ya el motor, como sabemos muy bien, ya Tesla había desarrollado los motores y a partir de ello empezó a surgir eh, el avance tecnológico en el tema de los motores, ¿no? Motores más avanzados, con componentes electrónicos y luego se empiezan a desarrollar controladores, lo cual estos controladores nos van a ayudar y a automatizar o manipular los motores. Entonces, en el siglo XVIII para adelante, pues ya se empiezan a desarrollar estos sistemas. Luego, desde 1921, en esos años, vamos ingresando a empezar a desarrollar no solamente máquinas que sean automatizadas o que puedan asimilar ya casi un robot, sino empezar a desarrollar robots mismos, ¿no? Robots tipo ya industriales. Es por ello que en 1986 se empieza ya a desarrollar los robots colaborativos, ¿sí? Entonces, estos robots colaborativos que son, que van a ser sistemas más ágiles que los robots industriales rígidos que se han venido desarrollando en los siglos XVIII. Para adelante, ¿no? Eh, que hasta, que hasta la actualidad, bueno, estos sistemas pues, todavía, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, mm, son muy pocas empresas que desarrollan este tipo de sistemas, eh, pues a diferencia de otros países desarrollados pues, que ya están en una sección más avanzada, ¿no? Entonces, eh, ese criterio, los robots colaborativos, que son robots mejorados ya a partir de los robots industriales rígidos, donde van a tener una flexibilidad mejor, donde nosotros le vamos a llamar robots colaborativos, donde estos tipos de robots van a hacer diferentes tareas, ¿sí? Donde se le puede ir programando y va a ser tal la flexibilidad que puede adecuarse a diferentes trabajos que se le va indicando, ¿no? Generalmente también se le puede llamar a algunos de ellos como brazos robóticos o brazos industriales, ¿sí? Y en esencia, cuando ya pueden ser acoplados a diferentes trabajos y a su vez a diferentes actividades y ser acoplados diferentes sistemas o componentes que puede variar su actividad, entonces ya podemos llamarlos como robots colaborativos en esencia todos, ¿no? Bien, entonces este tipo de sistemas ha venido mejorando cada vez más. Las empresas especializadas ya en este rubro han ido mejorando cada vez más, implementando diferentes componentes, sensores, aplicando técnicas de control más avanzados y más robustos, lo cual vamos a ir observando en las clases posteriores, ¿sí? Bien, dentro de ellos también están los robots móviles, ¿no? Robots móviles que pueden transportar diferentes equipos para temas de logística, para monitoreo, etcétera, etcétera. Luego, a partir de 1986 para adelante, eh, bueno, hablando de aquellos países desarrollados ya, em, que vienen empezando a pasar a los robots humanoides, que serían una clase, una familia de robots inteligentes y autónomos, ¿cierto? Que en esta, en esta era ya actual, eh, donde la carrera del desarrollo de robots más avanzados y más inteligentes
van a ser acoplados a los robots bípedos, en este caso los robots humanoides que los llamamos. Bien, entonces vamos viendo la transición a nivel de, bueno, a nivel superficial, luego iremos viendo a nivel interno cómo esto va mejorando. Ok, entonces, este es el proceso donde este tipo de sistemas robóticos, van desarrollando, van mejorando, y lo que se busca es que tengamos máquinas más inteligentes, más avanzados, más autónomos y que puedan hacer trabajos con mayor destreza, ¿sí? Con mayor flexibilidad para poder enfrentar a diferentes actividades, inclusive para temas de riesgo, ¿sí? Em, un dato importante para los que llevan este curso y los que siguen estas líneas, eh, que siempre hay que tener en claro que, que los equipos que se desarrollan también poseen una parte normativa y ética, ¿no? Entonces, cuando hablamos desde la parte normativa y ética, em, este tipo de sistemas generalmente se van desarrollando para poder apoyar al hombre, ¿sí? En las actividades em, de, de excesividad de exceso de esfuerzo que pueda existir. Entonces, para apoyar esos tipos de trabajos pesados, complejos, y de esa manera resolver los problemas en menor tiempo, exista mayor productividad y donde las técnicas de control que se van a aplicar o estos sistemas que se van a implementar tienen que ser una ayuda, más no algo contradictorio, ¿no? Paradójicamente, en los conceptos de la automatización, lo que queremos es poder agilizar los trabajos y tener mayor producción, pero cuando no se implementa bien, lo que originamos es doble excesividad de gastos, mantenimientos que causan sobrecostos, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte ética, ¿no? Si empezamos a desarrollar sistemas o máquinas robóticos, la idea es que estos sistemas puedan apoyar, dar mayor producción y reducir ciertos trabajos pesados o complejos que existen, ¿ok? Sin causar demasiados problemas. Es por ello que más adelante vamos a ir observando eh, algunos conceptos por ejemplo, de minimización de errores, optimización, corrección, em, y etcétera, ¿no? Entonces, todo ello va a ser importante cuando el ingeniero de robótica o ingeniero de automatización eh, empieza a dirigir uno de estos proyectos. Lo que debemos pensar es ello, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta es justamente esa ética y esas normativas que nos van a ayudar a poder tener un proyecto exitoso a nivel de robótica, ¿sí? Obviamente, hay empresas e instituciones que, que vienen desarrollando para fines, por ejemplo, de defensa, que,
que, bueno, tienen otra aplicación que en ese rubro, pues, hay otras normativas que uno puede, bueno, se va a regir, ¿no? Entonces eso es un campo un poco aparte, pero que vamos a tocar también en el transcurso algunos ejemplos de unos robots de defensa para sistemas militares, etcétera, que vienen desarrollando usando. Entonces, la, la dinámica de robótica que vamos a ir desenvolviendo a partir de estos conceptos eh, va a ser algo muy importante para luego aplicar diferentes técnicas de control. Cada etapa de este proceso se ha venido mejorando todas las técnicas o los métodos de control cada vez más sofisticados, desde controladores básicos que hasta ahora se vienen aplicando, sí, controladores PID, por ejemplo, clásicos, que son básicos, hasta métodos de control predictivos y otras técnicas de control basados en inteligencia artificial, ¿sí? Que se puede ir usando. Bien, la gran importancia de control avanzado, tanto para ustedes y tanto para nuestra empresa y para nosotros. El objetivo es caminar en la misma línea, pero una de las gran importancia es que el control avanzado nos va a permitir mejorar precisión y estabilidad, manejar sistemas no lineales, compensar cargas variables, garantizar seguridad en robots, en robots, diferentes tipos de robots. De igual manera, hablando de productividad, y que las industrias también puedan considerar estos sistemas como un factor importante para poder mejorar en la parte de la producción, ¿sí? Bien, como empresa, para nosotros es importante seguir mejorando los sistemas desarrollados. Este curso va a ser, es netamente aplicativo, ¿sí? Eh, mm, Aparte que usaremos, si bien es cierto, usaremos conceptos teóricos que va a ser fundamental para poder, para poder empezar a desarrollar o implementar, pero también mostraremos ejemplos como los robots que se vienen desarrollando, ¿sí? Desde lo básico, desde materiales rutinarios o básicos hasta materiales más avanzados, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, toda empresa que quiere invertir o iniciar eh, en el aspecto de desarrollo o fabricación, siempre va a depender de la parte capital, ¿sí? La parte capital, fondos, donde en el aspecto de este tipo de tecnologías, eh, los, los ingresos o las recuperaciones son a mediano o largo plazo, ¿ok? Pero basados en los conceptos que uno ya tiene para qué voy a hacer o para qué va a servir y cuál es la gran importancia, lo que se requiere es poder, poder ir mejorando las versiones que uno va desarrollando. De esa manera, cada versión ir ya mandando al campo a que vayan trabajando, ¿sí? Y de esa manera seguir mejorando las otras versiones. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos como empresa que en los primeros años de 2022 hemos ido desarrollando algunos robots colaborativos de este tipo que parecían todavía básicos, con chasis todavía un poco que no eran tan robustos,
pero que cumplían con ciertas funciones y podían realizar algunas actividades, ¿ya no? Entonces aquí podemos observar un brazo robótico montado sobre un chasis básico que luego se ha ido mejorando poco a poco, luego que se usó otros chasis un poco con algunos con sistemas de suspensión, amortiguadores, ruedas un poco más eh, altas o robustas para el campo, algunos sensores o módulos que se ha ido implementando, reforzando la parte de los brazos, colocando algunos sistemas o sensores o módulos, etcétera. Entonces, cada, a medida que se ha ido desarrollando, pues esto se ha ido mejorando. Entonces, cuando vamos iniciando a desarrollar o queremos desarrollar un sistema para donde nos dirigimos, tenemos que tener un horizonte, ¿no? Entonces, nuestro horizonte para nosotros es, por ejemplo, desarrollar robots colaborativos cada vez más avanzados, cada vez más robustos, con ciertos sensores más robustas, materiales o equipos más robustos para que trabajen en campo o trabajen en ciertas actividades también, ¿no? Dentro de estas líneas, uno también puede especializarse en desarrollar determinados robots alineados a su, digamos, al campo o a la demanda también, ¿no? Al campo que le gusta a uno o a otro factor de demanda. Por ejemplo, de repente la demanda para mí en el área de robótica es robot humanoides. Entonces, yo puedo enfocarme a desarrollar robots humanoides. Para otro podría ser robots colaborativos. Entonces, yo me enfoco a desarrollar robots colaborativos o hacer mantenimiento también, mantenimiento de robots colaborativos, mantenimiento de robots humanoides, robots a nivel subacuático, marinos, para sistemas de defensa o a nivel aeroespacial. Entonces, bueno, eh, pero siempre todos van a tener un determinado patrón, ¿no? Que el sistema fundamental ahí va a ser la parte de automatización y las técnicas de control que se va a tener que aplicar. Bien, entonces dentro de ello, nuestro enfoque, por ejemplo, volviendo al tema de nuestra empresa, por ejemplo, es desarrollar robots colaborativos y luego a partir de robots colaborativos empezar a desarrollar robots humanoides, ¿sí? Esto tiene que ser un proceso, ¿no? Como varias empresas y diferentes empresas, bueno, va a depender también del capital en la que uno va a ir desarrollando, ¿no? Si iniciamos a desarrollar o queremos llegar a desarrollar robots humanoides más inteligentes, bueno, generalmente los que conocemos del área de la parte de desarrollo o de fabricación, es complejo poder desarrollar y es un proyecto a largo plazo, digamos. Entonces, preferimos desarrollar desde robots básicos y escalando poco a poco, ¿no? Eso es a criterio de determinada empresa y del capital que pueda manejar. Hay empresas que, bueno, no escucho mucho, pero hay otras empresas que ya han iniciado, por ejemplo, de frente, ingresando a temas de desarrollo de robots humanoides, o otras empresas que también ingresaron ya de frente a desarrollar determinados robots. Pero como podemos observar de acuerdo a la historia, también se ha visto que cada robot ha ido desarrollándose poco a poco, ¿no? Cada empresa ha ido desarrollando poco a poco y de esa manera se ha ido desarrollando robots más avanzados. Bien, entonces, ya pasando a los conceptos de la importancia y algunos conceptos de, históricos o en la cual se ha venido trabajando en estas áreas. Em, la matemática siempre va a estar presente en este tema
en este área de robots o para desarrollar este tipo de sistemas. Entonces, la matemática para el control robótico, cuando hablamos, qué conceptos o qué estructuras es la que tenemos que entender y requerir para luego relacionar con modelos o ecuaciones que vamos a requerir para el desarrollo. ¿Sí? En primera instancia, lo que debemos identificar es un determinado robot. Entonces, la esquema general de un robot podemos nosotros representar de esta manera. Tenemos un robot que puede ser un robot móvil, colaborativo, con un pequeño brazo, con un brazo robótico, ya sea de n grados de libertad. Cuando hablo n grados de libertad, estamos expresando que puede ser uno, disculpe, de 2, de 3, de 4, 5 grados de libertad, 6, 7 grados de libertad, y etcétera, y hasta múltiples grados de libertad, n grados de libertad. En el sistema móvil de igual manera. Ahora, la gran importancia, como dije, es que estos sistemas tienen que ser autónomos y trabajar de manera autónoma. Dentro de la automatización hay sistemas semiautónomos, ¿sí? Semiautónomos, donde, eh, y generalmente hasta hoy, ¿no? La mayoría de los sistemas robóticos son semiautónomos. En algunos de ellos, bueno, también se puede programar para que sea autónomo, donde podemos interactuar con el sistema. Pero, ¿cuáles son los componentes, la estructura que posee este robot y cuáles son los que yo tengo que identificar? Por ejemplo, uno es el sistema mecánico. El sistema mecánico que va a ser compuesta por diferentes articulaciones. Entonces, cuando hablamos del sistema mecánico, estamos expresando todas las articulaciones que pueda poseer este sistema robótico. Por ejemplo, en el brazo robótico tendremos varios grados de libertad, dependiendo para la actividad que queremos usar. Por ejemplo, para el sistema de defensa, se usan algunos generalmente brazos robóticos o brazos colaborativos que se montan en sistemas móviles, son casi hasta 4, máximo 5 grados de libertad. Pero para trabajos, por ejemplo, de cosecha o identificación de plagas, enfermedades, o monitoreo de repente, un monitoreo también se basta de 3 o 4 grados. Pero para cosecha, para algunos trabajos un poco más sensibles, ahí se puede necesitar hasta 6, 7 grados. ¿Ok? Bien, entonces en el sistema mecánico identificaremos esas articulaciones que pueden formar luego grados de libertad. Luego en el sistema móvil también cuáles son esas articulaciones que pueden poseer. También podemos considerar algunos componentes mecánicos con diferentes tipos de material compuesto o químico también, ¿sí? Y todo ello. Luego, identificar los actuadores. En un robot, como ya identificamos la parte del sistema mecánico que van a ser compuestos por diferentes articulaciones, también identificaremos que el sistema va a poseer actuadores. ¿Y qué son los actuadores? Los actuadores van a generar determinadas fuerzas o pares necesarios para animar la estructura mecánica, ¿sí? Es decir, para mover un determinado robótico o colaborativo, para mover determinadas ruedas o tracción en determinadas ruedas y hacer un tipo de control, seguimiento de trayectoria, etcétera, va a depender de ciertos actuadores. ¿Ok? Entonces, esos actuadores
nos dice que van a generar una determinada fuerza. Pregunto aquí, ¿qué fuerzas, qué fuerzas podemos nosotros encontrar en un sistema? Por ejemplo, ya digamos algo simple, en un automóvil. En un automóvil, ¿qué fuerzas podemos encontrar? ¿Alguien puede responder tal vez un poco interactuando en esta clase o escribir por el chat? Algunas fuerzas. ¿Qué fuerzas uno podemos identificar en los automóviles? Que son tipo máquinas también, ¿sí? Bueno, eh, ahí tenemos fuerzas, por ejemplo, de fuerzas de rozamiento, fuerzas interactuantes del peso, por ejemplo, eh, fuerzas gravitatorias, ¿no? ¿Qué fuerzas? Fuerzas aquí de tracción también, ¿no? Basado en los motores, ¿sí? La Fuerzas normal. laterales, fuerzas normales, ¿ok? ¿Qué fuerzas más? Sí. Bien, entonces ahí podemos encontrar, si no, diferentes tipos de fuerzas, fuerzas de fricción, etc. Bien, entonces esas van a estar relacionadas con los actuadores y luego con el sistema mecánico. Luego, las que tenemos que identificar son los sensores y sistemas de control. ¿Qué sensores pueden estar o pueden componerse, ¿no? Entonces, generalmente los sensores pueden acoplarse de acuerdo a de acuerdo a la actividad, ¿no? A qué área o qué disciplina quiero aplicar y de acuerdo a ello podría implementar. Pero también va a existir sensores donde se van a hacer o donde se puede implementar de manera tal que esos sensores siempre van a estar presentes también en otras máquinas. Por ejemplo, los sensores de temperatura, por ejemplo, que siempre en las máquinas están, ¿no? Que son como un factor que la máquina puede en algún momento recalentarse, etcétera. Entonces, siempre, casi en la mayoría de las máquinas van a estar sensores. Pero hay otros sensores que van a ser específicos para determinados sistemas o determinados trabajos que nosotros queremos realizar o para realizar algún control o alguna realimentación. Entonces, esos sistemas pueden considerarse funcionalmente descompuestos según una estructura jerárquica. Cuando hablamos de una estructura jerárquica, estamos hablando de la dimensión de los trabajos o las actividades que va a realizar, ¿no? Entonces, puedo yo tener un pequeño sistema, un pequeño robot, puedo desarrollar para una determinada actividad y de acuerdo para esa actividad voy a usar determinados sensores, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero monitorear un invernadero. Entonces, quiero desarrollar un robot colaborativo o un pequeño robot colaborativo para que monitoree invernadero, pero que solo monitoree el clima, por ejemplo. Ya. Puedo yo resolver colocando solo un controlador, por ejemplo. Si coloco un controlador, ya puedo estar midiendo. Pero eh, puedo implementar un robot donde este robot puede ir moviéndose, desplazándose dentro del invernadero. Entonces, tal vez no va a ser suficiente solo los sensores de temperatura, humedad, calidad de aire, etcétera, sino o agregar sensores, por ejemplo, para sensores tipo infrarrojos o, o estas cámaras que poseen sensores para identificar plagas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ese tipo de actividad, yo voy implementando este tipo de sensores. Ahora,
quiero hacer otros trabajos mayores para otras actividades, para exploración espacial, digamos, o para sistemas de defensa. Ahí, por ejemplo, voy a necesitar radares. Los radares no necesariamente te vas a usar, por ejemplo, para solo monitorear, por ejemplo, un invernadero, ¿no? Puedes usar, pero no necesariamente. Sería tal vez algo un poco redundante, tal vez para un poco desplazar, pero con poseyendo una cámara ya tú puedes resolver em, el recorrido o desplazamiento, por ejemplo. Pero a nivel de, a nivel de, disculpe, a nivel de trabajos, eh, en este caso exploratorios a nivel espacial o a nivel de defensa o para aplicaciones navales, etcétera. Entonces, ahí voy a requerir determinados sensores. Entonces, eso estaría relacionado con lo que nos indica que esto va a ser descompuesto según una estructura jerárquica, ¿sí? Bien, luego, eh, estabilidad. Vamos a tener que identificar en este tipo de sistemas robóticos la parte de la estabilidad. Es ahí donde vamos a desenvolver técnicas de control para poder mejorar ciertos errores o que la actividad del robot sea eficiente y que tenga menor cantidad de problemas y errores, ¿no? Entonces, identificamos, el robot tiene que ser estable para que realice una determinada actividad. Esa estabilidad nosotros podemos enfrentar conociendo uno la parte del modelo del sistema. Otro, los componentes o las estructuras que forman para ese sistema. Es decir, sistemas mecánicos, lo que hemos visto, los actuadores, sensores, sistema de control y etcétera. Por ejemplo, si el sistema mecánico para mi sistema no está bien estructurado, entonces ahí ya voy a tener problemas. Por ende, la estabilidad va a afectar la estabilidad de todo el sistema. Si tengo un actuador y este actuador no está trabajando bien, si no está generando lo suficiente fuerza, etcétera, entonces va a ir afectando la estabilidad del sistema. ¿Ok? En tema de los sensores, de igual manera. Si un sensor empezó a fallar, de repente un sensor de temperatura empezó a fallar, entonces, ¿qué va a pasar? Ya va a haber sobre recalentamiento, como hemos visto en los automóviles, ¿no? Que, que empieza a recalentarse ya los motores, luego empieza a afectar ya otros sistemas y pues, la estabilidad del sistema ya se pierde, ¿sí? Entonces, todo ello, lo que hemos visto en estos puntos anteriores, son las que tenemos que, en base a ello, identificar y luego vamos, en base a ello, observar cómo la estabilidad o cuál es la situación de la estabilidad del sistema. Entonces, para ello, buscaremos también algunas técnicas como búsquedas de optimización y minimización de errores, como dije. ¿Ok? Em, Sensores nos pueden ayudar bastante, los otros componentes y etcétera. También se puede agregar a ello para mejorar la estabilidad, por ejemplo, modelos más robustos, sensores más robustos o algunos sensores extras como visión artificial, por ejemplo, sistemas de contacto, sistemas de detección de audios, sistemas de sensores de proximidad, etcétera. Todo ello nos puede ayudar a poder corregir ciertos errores y
mantener la estabilidad del sistema. ¿Ok? Bien. Modelamiento. En principio ya había expresado algunos conceptos o ya había expresado algunas palabras de modelamiento o modelo dinámico del sistema. Eh, en primera instancia, el modelamiento, nosotros podemos modelar cuando tenemos toda la estructura, pero también podemos modelar en base a la arquitectura inicial del sistema. Es decir, todavía no tengo el sistema, todavía no tengo el sistema mecánico, no tengo el sistema de actuador, no tengo todavía los sensores, todavía no tengo tampoco la estabilidad. Entonces, ¿qué? Pero puedo tener una arquitectura, un plano, ¿sí? Un plano, una arquitectura. Y en base a esa arquitectura, paralelamente modelar. ¿Sí? Paralelamente modelar, es decir, este modelamiento que va a estar estructurado bajo las ecuaciones o en ecuaciones ya sea matemáticas, físicas, ¿sí? De todo el sistema robótico. Bien, ¿podemos modelar un sistema ya construido? También, sí. Por ejemplo, un motor. Un motor, un determinado motor, por ejemplo, un motor DC, un motor paso a paso, un servomotor. Yo puedo modelar ese determinado sistema y a partir de esos modelos puedo construir otros modelos eh, para poder estructurar todo mi sistema. También un determinado equipo, de repente, por ejemplo, yo quiero fabricar un robot colaborativo, pero el robot colaborativo no tengo idea cómo poder hacerlo. Si bien es cierto, conozco algunos sistema mecánico, por ejemplo, visualmente, o observar cómo, qué estructura está usando, actuadores, o tampoco no conozco determinados actuadores. Los sensores generalmente están acoplados de manera interna y de repente no sé qué tipo de sensor o cómo está implementado. Entonces, yo observo visualmente un determinado robot. ¿Ok? Por ejemplo, un robot, digamos, de la empresa KUKA o de la empresa Nailam. ¿Ok? Entonces, yo puedo observar visualmente un determinado robot y a partir de esa expresión visual puedo obtener algunos parámetros próximos y implementar a mi modelo. Teóricamente, yo puedo desenvolver un modelo matemático de un motor, de un robot, de acuerdo a la parte estructural visual, medidas con determinadas medidas próximas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tú le das a inteligencia artificial una imagen y la inteligencia artificial, por ejemplo, de acuerdo a esa imagen, procesa, conoce y puede construir un modelo. De igual manera, el humano también, o sea, tiene esa capacidad porque tenemos, si bien es cierto, nosotros redes neuronales más avanzados que la inteligencia artificial y mediante visualmente podemos nosotros obtener determinados parámetros y en base a eso construir un modelo y ese modelo que yo he construido puedo volver a replicar, a, a desarrollar un robot similar, tal vez no tan parecido, pero similar, pero a la estructuración del modelo que yo he obtenido. ¿Sí? Por ejemplo, la inteligencia artificial, lo mismo, tú le dices que te represente una imagen de esa imagen, saca un modelo y luego le dices, dame un algoritmo o dame las estructuras o los pasos para desarrollar, y te lo va a desarrollar similar, pero no necesariamente tal vez no necesariamente igual. No, no, siempre, inclusive la inteligencia artificial te va a decir, posiblemente está usando tal motor, posiblemente está usando tal sensor, pero te recomiendo estos equivalentes. Bueno, algo así. Entonces, a partir de ello, tú puedes construir o desarrollar un sistema.
¿sí? Bien, ingresando a la parte ya un poco profunda de del modelo dinámico de los sistemas, donde va a ser importante entender los conceptos teóricos matemáticos. Em, Me imagino que todos aquí ya conocen o ya llevaron cursos universitarios. Si pueden levantar la mano o llevaron cursos básicos. Ok, Carlos. Llames también, ¿sí, no? Ok. Entonces no vamos a tener muchos problemas en esta sección. Eh, para este curso va a ser esencial poder ingresar a la parte de los fundamentos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Siempre partimos de ello para empezar a desarrollar todos los modelos dinámicos, sistemas dinámicos. Hay cursos en la cual en la universidad se puede ya llevar este tipo de cursos, ¿no? Sistemas dinámicos donde vamos a usar ecuaciones diferenciales. Paralelamente están otras líneas que también vamos a tener que requerir como álgebra lineal, cálculo, geometría analítica y etcétera. Bien, vamos a partir del concepto de un sistema. Entonces, al observar un determinado sistema, un robot colaborativo, lo que tenemos o lo que habíamos identificado son partes y estructuras como mecánica, la parte electrónica o la parte sensorial, factores, etcétera. Todos ellos son partes que luego matemáticamente yo tengo que representarlos para incluir en mi modelo dinámico, para construir un modelo dinámico. Y a su vez, a partir de ello, desarrollar los espacios, estados o la planta del sistema. Vamos a llamarle a partir de esta sección planta o espacio o vector estado. Bien, sistema para nosotros sí es esta. Y luego, basados en espacios vectoriales, ecuaciones diferenciales, diremos que un vector, un vector en un espacio dimensional n, sí, reales, se define de la siguiente manera. Para mí, este es un espacio vectorial, un vector representado por varias variables, ¿no? Una variable mesina, que representan cada variable. Cada variable va a representar, uno, posiciones, por ejemplo, y velocidad articulares, determinada posición o determinadas velocidades. Por ejemplo, ¿en qué posición se va a encontrar o se encuentra nuestro robot o a qué velocidad se va desplazando? A partir de ello, yo puedo empezar a, a construir eh, mi vector, ¿sí? Mi vector. Y a su vez, puedo decir que es una representación del estado del sistema. Una representación del estado del sistema, entonces va a ser representado por este. Pero, ¿qué contiene? Contiene variables que me pueden representar posiciones y velocidades articulares. A su vez, pueden representarme otras funciones como fuerzas, torques, etc. La dinámica de robots se puede describir mediante ecuaciones diferenciales de la siguiente manera. Una ecuación diferencial ordinaria de esta manera. En física, nosotros podemos representar esta variación
como, como velocidad también o variación de posiciones con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero esta representación para mí será la dinámica que va a depender de una función con variables, tal que esta variable va a ser representada como el vector estado o estado del sistema. También tenemos una variable que es el vector de control. Aquí nos vamos a detener y vamos a analizar un poco a detalle. La gran importancia de poder entender cómo un sistema, como un modelo dinámico, como un modelo matemático, relacionar con el aspecto físico. ¿Qué función puede ayudarme a poder relacionar ese aspecto físico? Entonces ahí ingresa una función que va a ser muy importante, que también se puede trabajar a nivel teórico, pero que generalmente nos va a ayudar a poder relacionar con la parte real o los sin sistema de señales, que lo llamaremos vector de control. Ahí aparece la primera palabra control, ¿no? Entonces, ya cuando estamos empezando a hablar de control, estamos ya relacionando o podemos imaginarnos, por ejemplo, automatizar o regular algún comportamiento, ¿cierto? Entonces, esa palabra de control, nosotros lo estamos observando en una forma matemática, que luego se está relacionando con ecuaciones diferenciales, ¿sí? He aquí la gran importancia de esta función, de esta función que eh, más adelante nos va a permitir que mi modelo dinámico expresado matemáticamente vamos a tener que llevar a la realidad mediante qué? Mediante una función y esa función llamada vector de control. ¿Ok? Antes de poder un poco más analizar ello, veamos paralelamente a describir aquí una función. Vamos aquí a recordar álgebra lineal, donde esta función de salida va a depender de una función matricial multiplicada por una variable. Pero, ¿qué me representa? Esta me representa una transformación lineal entre espacios vectoriales. Es decir, para poder llegar a esta función de salida, lo que hacemos es multiplicar una matriz, que esta matriz puedes transformar a esta variable para llegar a esta función. ¿Ok? Pero a nivel de sistemas dinámicos, ¿cómo podemos representar de esta manera? Pero aquí hay un detalle muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta y que más adelante venga venga a saber diferenciar y luego qué es lo que tengo y me conviene aplicar. A nivel teórico, vamos a decir que la ecuación de estado en sistema lineal, que también ya apareció la parte de la palabra lineal, va a ser representado de esta manera. Es una ecuación diferencial que está multiplicado por matriciales que son de transformación, donde me aparece la primera variable sumado con una matriz y por el vector de control. Ojo, resulta que en esta función, sí, el vector de control está expresado como suma, como una suma separado de la variable del vector estado. Esto
solamente, sí, solo sí, funciona cuando el sistema ya está linealizado, ¿ok? ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que el sistema ya está linearizado? Que en la parte real no va a funcionar casi de la manera como nosotros queremos. Entonces uno, bueno, tal vez se pregunta, entonces represento un sistema, mi robot, que también puede ser representado esto, pero ¿cómo no puede esto ser representado en la vida real? Seguramente se están preguntando, ¿no? Pero sí puedo representar de esta manera. Pero aquí estamos encontrando una función compacto donde la variable vector estado está acoplado con el vector de control, pero una función que obviamente se puede ser representado también como suma, multiplicación, ¿no? A ver, cuando empezamos a desarrollar sistemas lineales, lo que estamos haciendo para llegar a este punto es hacer una transformación, pero una transformación, nos dice aquí, usando una transformación lineal entre espacios vectoriales. Si yo hago una transformación lineal, voy a llegar a una ecuación de estado en sistema lineal de esta manera. ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que yo mantenga mi espacio estado, mi ecuación estado, de manera original y real para poder aplicar? Que en la transformación tengo que mantener la no linealidad, ¿ok? Si tienen apuntes, ustedes pueden anotar. Que tengo que mantener la no linealidad. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros linearizamos, que voy a expresar, vamos ahí entonces recorrer nuestra pizarra. Si yo tengo esta función y he hecho una transformación lineal de esta manera. Disculpe, profesor, una duda. En, Sí, en esta parte, o sea, también se estará grabando, ¿no? Cuando usted escribe en pizarra, o sería mejor que tomemos apuntes. sí, también pueden anotar, pero también se está grabando. Sí, Oye, ya. Gracias, gracias. sí, estamos grabando. Ujú. Bien, entonces, lo que estamos haciendo aquí es una transformación lineal, una transformación lineal. ¿Qué eso que implica? Hacer una transformación lineal, vamos a poner TL, implica que existe eliminación de parámetros, ciertos parámetros o funciones. F, X, así voy a poner. Entonces ahí uno tiene que decir, si elimino funciones, es decir, es como decir, ya yo veo un robot colaborativo, quiero imitar ese robot colaborativo, pero para imitar, como es complejo, voy a sacarle un sensor, lo quito un sensor, luego le quito otro sensor, luego vas a tener un resultado, una ecuación estado, de esta manera, como está,
vamos a tener una ecuación que también es un sistema, o sea, es un sistema, estamos encontrando igual un sistema, ¿no? Voy a encontrar un sistema, es decir, voy a construir también un robot colaborativo, ¿sí? Que es parecido, pero le he quitado, he eliminado varios sensores, otras cosas los he eliminado. Y al momento de encender, resulta que el robot no funciona o bien hace otra cosa eh, o tiene otro comportamiento que no es como yo quería replicarlo. ¿Por qué? Porque has linealizado, has eliminado ciertas funciones de ese robot que tú querías replicar. Entonces, entonces ahí decimos, entonces si yo quiero replicar algo y que eso sea funcionable o que sea similar o igual al funcionamiento o con un comportamiento distinto, entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, primero tendría que suceder que al transformar, al transformar, yo tendría que mantener por alguna función, digamos una función aquí, acá, que este de aquí solamente va a tener que alterar de repente, pero vamos a mantener una función no lineal. Entonces, voy a seguir teniendo otra función de tipo no lineal, pero esta función de tipo no lineal va a ser o va a tener comportamientos casi similares porque no he eliminado funciones de ahí. Podría haberlo agregado más bien algunas cosas, pero sin que les haya tocado, que haya tocado la, eh, la ecuación estado de ese robot colaborativo. Esta es uno. Dos, dos, de repente he linearizado y yo tengo mi ecuación de estado ahora de esta manera, es decir, he quitado muchas cosas al robot original que tenía, pero lo que tengo que hacer es llevar a que llevar a que esta ecuación de estado, sí, que vamos a poner punto, ¿no? Aquí también punto, es una ecuación diferencial. Esta ecuación de estado tiene que transformar, ya sea por una función, digamos esta, a una función no lineal. De esa manera. No lineal, no lineal. Es decir, de repente he quitado cosas del robot original colaborativo y lo que yo hago es, tendré que agregarle esos sensores o esos componentes que le he quitado, pero con algo similar, ¿no? Agregar, agregar algunos sensores similares, equivalentes a lo que yo había quitado y obtener una función similar. Y ahí voy a tener una funcionalidad parecido a lo que yo. Bien, de esa manera puedo conseguir mi objetivo de que en la realidad funcione como yo quiero.
Entonces, con esto que llegamos a entender que los modelos no lineales, ¿sí? Los modelos no lineales son o existen en la vida real y que la mayoría de las, o que todos los sistemas son de tipo no lineal, ¿sí? Todos los sistemas son de tipo no lineal. ¿Y por qué se usan ecuaciones de estado de tipos no lineales? Disculpe, de tipos lineales. Para, para flexibilizar el desarrollo o alcanzar mi objetivo de manera tal que, eh, yo consiga mi objetivo, mis resultados a nivel teórico. Es decir, eh, no es como dicen, oye, tienes que hacer un trabajo, pero tienes que hacer con estos procedimientos. Pero de repente lo que uno hace es que no quiero hacer con esos procedimientos y bueno, quiero hacer de frente. Voy a eliminar estas cosas y lo voy a hacer de frente. Y alcanzo mi objetivo. Ya hice el trabajo, listo. Punto. Y alcancé mi objetivo. Sí, hice la tarea. Ese es el objetivo. Cumplí la tarea, nada más. Pero no usaste los procedimientos como se tenía que hacer. Obviamente tu resultado de repente va a aparecer aparentemente bien. Es decir, que has cumplido la tarea y punto, ¿no? Pero en la vida real de repente eso no funciona, o sea, eso no va a funcionar. Entonces, los modelos lineales solo funcionan en el aspecto teórico. Los modelos no lineales se encuentran en la parte real, en la realidad, en todos los sistemas. ¿Sí? Podemos aproximar un modelo lineal a la parte real. Bueno, puede existir una aproximación, pero a nivel genérico, es decir, la señal de un modelo lineal, yo quiero alcanzar, por ejemplo, un valor de temperatura 4 grados. Entonces, la señal de un modelo lineal, como dije, va a ser una función diferencial, va a ser de esta manera. Va a alcanzar, ¿no? Has alcanzado el objetivo. Vamos a decir que este de aquí es un modelo lineal. Alcanzaste el objetivo. También aquí vemos temperatura aquí. Un modelo no lineal no va a ser necesariamente así, sino de repente va a tener un tiempo de retraso y va a tener algunas perturbaciones en el camino y también va a alcanzar. Pero aquí, en el modelo no lineal, vamos a ver claramente que sí va a existir variaciones en camino, va a existir retrasos, va a existir retrasos y va a existir ciertas perturbaciones, ¿no? Y yo aplicando un buen control de repente he conseguido llegar a mi objetivo. Pero esto es lo que en la realidad funciona. Pero este de aquí, alcancé mi objetivo, pero aquí me dice que, o sea, no hay retraso, no hay perturbaciones, no hay valles ni picos.
Entonces, un claro ejemplo es, por ejemplo, cuando regamos el suelo. Tenemos una planta aquí. Un ejemplo que siempre hago esto de acá para entender un poco los modelos lineales y no lineales. Cuando nosotros rociamos agua en el suelo, entonces el, el agua va a alcanzar esta longitud, digamos 1, esta longitud 2, digo, esta longitud 1. Para alcanzar a este punto, va a tener que pasar un determinado tiempo, ¿sí? Un determinado tiempo 1, ¿ok? En el modelo lineal, de acuerdo a este modelo, lo que tú estás diciendo es que de repente el agua que tú, para un mismo suelo, digamos esto, para un suelo 1 y este suelo 1, los suelo 1 y este suelo de aquí, suelo A, vamos a decir mejor, suelo B son iguales, ¿ok? Son el mismo suelo. Entonces, en el modelo lineal lo que te está diciendo es que el agua a este punto va a alcanzar en un tiempo, digamos, de 2 segundos. 2 segundos. Lo cual en la realidad, alcanzar el agua en un suelo hasta este punto, con el mismo suelo, ¿sí? Con la misma caudal que se le está colocando, caudal 1, caudal 2, y que esto es igual a caudal 1, o sea, estamos colocando la misma cantidad. Aquí, en la realidad, el alcance de tiempo hasta este punto va a ser, digamos, 20 segundos. Entonces, esto en la realidad es así. En 20 segundos recién va a llegar a este punto con el mismo caudal y el mismo suelo. Pero en modelo lineal, ¿qué es lo que te está diciendo? No, a este punto lo que va a hacer es que el agua a llegar en 2 segundos. Es algo imposible, ¿no? Es algo imposible y contradictorio, pero que en la parte teórica sí, o sea, alcanzó el objetivo, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Un modelo lineal, un modelo no lineal es, funciona de esta manera. Entonces, ¿cómo luego yo podría agregar técnicas de control? Ojo que aquí también se aplica técnicas de control normal, se puede aplicar técnicas de control, no había ningún problema porque tú puedes hacer control aquí, decir para que esté. Entonces, por ejemplo, las técnicas de control sí nos pueden ayudar a poder, por ejemplo, eh, a poder corregir, por eso es control ya cuando hablamos corregir, y hacer que se aproxima a esto. Por eso es que se aplican técnicas de retraso, vamos a ir más adelante a observar eso. Técnicas de retraso, como este retraso, aquí hay un retraso, tiempo 1. Entonces como ha habido un tiempo de retraso, yo aplico acá una técnica de control, y esa técnica de control, sumándole más retraso, puedo hacer que el tiempo se aproxima a este tiempo real. Ya, entonces, de esa manera es lo que yo puedo hacer que un modelo lineal se asemeje a la realidad, usando alguna técnica de control para que esa técnica me ayude a llevar, ¿no? O sea, hay que aplicar retrasos, algunas funciones que tengo que sumar, etcétera. Eh, y pues de esa manera pues, podría obtener ciertos resultados.
Em, y ahí hay que, em, hay que, hay que considerar, por ejemplo, qué funciones, por ejemplo, se ha eliminado y obviamente si se ha eliminado, pues se ha eliminado y ya con las técnicas de control que yo puedo usar, tendría que sustituir esas funciones que he eliminado, ¿no? Por esos valores. Entonces, en los robots colaborativos y avanzados, eh, cuanto más sistemas existen, ahí es, hay veces es mejor usar el modelo no lineal mismo porque vas a tener que aplicar gran cantidad de control para cada subsistema lineal, para poder aproximarte a la realidad. Y eso es muy engorroso, ¿no? Muy engorroso. Entonces, generalmente la mayoría de las industrias en empresas lo que empezamos a desarrollar es, usamos el modelo no lineal y ¡pum! Como es el modelo, implementamos así como está en el software, como es el modelo no lineal, y le decimos a la máquina que lo desarrolle. Y si quieres desarrollar de manera manual, bueno, tendrás que usar linearizando. Sí, linearizando si puedes tú manualmente calcular. Por ejemplo, algunas ecuaciones de aquí de conductividad o difusividad, digamos que difusividad aquí, difusividad hidráulica o conductividad hidráulica, ¿sí? En este aquí, tu difusividad ya es cero. Y si basta que sea cero, se elimina varias funciones, ¿no? Y aquí va a ser diferente de cero. Y aquí, por ejemplo, si tú, por ejemplo, la ecuación de infiltración de agua en el suelo está representada por la ecuación de Richard como una ecuación diferencial parcial del contenido del agua, ¿sí? De esta manera, digamos que, no, esto de aquí es representado así, que va a ser la conductividad multiplicada por la ecuación diferencial, por ejemplo, respecto a la posición del contenido del agua respecto a X, sumado con la difusividad de la ecuación diferencial con respecto a X, aquí de contenido del agua. Digamos que así es el, es el modelo de infiltración del agua en el suelo, ¿sí? Entonces, en un modelo lineal, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Eliminar esto, cero. Tu constante, digamos que solo eliminamos esto. Entonces, este de aquí, con respecto a este de aquí, en un modelo lineal este es más fácil de resolver la solución, ¿no? Encontrar solución, inclusive programar, implementar en el software. Pero en un modelo no lineal es más difícil de implementar como está así. ¿Por qué? Porque tu conductividad y difusividad no son constantes, no son cero, o no son constantes también, sino puede que conductividad, por ejemplo, depende de una función de contenido del agua, digamos que es así. Entonces depende de una función de contenido del agua. Entonces multiplicar todo esto y resolver de manera manual es más engorroso, ¿no? Más engorroso que resolver. Por eso es que ya se implementa todo en el software y el software lo resuelve todo, ¿no?
y pues tengo resultados más realistas. Estoy trabajando con modelos realistas, con funciones realistas. Ok, claro que puede existir también parámetros donde ciertos parámetros pueden de repente eh, ser algún parámetro, un determinado valor. Pero bueno, la idea es que ya te estás trabajando con modelos más realistas. Ok, bien. Entonces, ese es un concepto aquí ingresando, realizando este concepto de, eh, de la representación de los espacios estados y un poco aquí viendo cómo se comporta las, los vectores estados en un ambiente lineal y no lineal. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, entonces continuamos aquí. Bien, entonces la representación de un espacio-estado, un modelo dinámico de un robot puede ser representado entonces por una ecuación diferencial tal que esa función, que es de tipo no lineal, que va a depender de la variable vector de estado y vector de control. Para un aspecto lineal ya dijimos que es de esta manera, respecto no lineal mantenemos esa. Eh, Esta representación luego puede ser representado en diagrama de bloques, por ejemplo, de esta manera. Uh, en diagrama de bloques, lo que yo puedo tener es que si yo tengo una función, una función de salida, ¿sí? Que en este caso es y y si le aplicamos aquí una integral, digamos aquí, ¿no? Si tenemos una función f de x, pero si esto de aquí es una función diferencial, entonces lo que yo puedo hacer es aplicar una integral una integral tal que, tal que al integrar al integrar esta función, yo voy a tener una salida de una función f de x de esa manera. Y aquí tengo una determinada señal que sería esta, ¿no?
Ahora, si yo tengo una función y que de esta manera viene por acá, entonces si le aplico un diagrama de bloques diferencial, respecto a tiempo, digamos, o respecto a x, entonces aquí voy a tener una señal f de x diferencial. El diagrama de bloques puede mantenerse de repente, y si es que queremos multiplicar alguna ganancia, una constante de, por ejemplo, en integración, a veces puede aparecer aquí constantes de integración. Entonces yo puedo aquí multiplicar o sumar por una ganancia, ¿no? Entonces si yo quiero sumar por una ganancia, coloco un sumador aquí y yo puedo tener aquí más esa constante. A nosotros esta ganancia le llamaremos como, o esta constante le llamaremos como ganancia, ¿sí? Esta puede relacionarse, ¿y esto dónde está yendo? Si ustedes observan, este de aquí puede ir aquí, ¿no? Aquí como una suma, pero si yo quiero que ingrese aquí solamente como función f de x, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que restar. ¿Restar quién? Una constante aquí, ¿sí? Entonces, si hago una resta, aquí estaría ingresando el diferencial y habría armado un diagrama de bloques, ¿sí? Un diagrama de bloques con realimentación. Eh, si yo quiero construir si yo quiero construir un diagrama de bloques en un ambiente abierto, pues esto de aquí nosotros le llamaremos luego lazo cerrado. Luego vamos a desenvolver bajo en las ecuaciones de estado. Por ahora estamos implementando de esta manera. ¿Qué pasa si, si yo tengo aquí un ingreso de señal de control? Luego tengo un sumador o resta. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Tengo una planta que para mí puede ser representado esta planta AX más B de U. ¿Y esta quién es? Esta sería esta, ¿no? En un lazo abierto, pero este bloque, ¿cómo yo podría representar separados? Aquí, como estamos observando multiplicación, generalmente podemos nosotros separar matriciales. Si yo quiero representar esa separación de matriciales, a ver cómo representar así.
Mm, aquí tenemos X, pero este X es la integral de ¿quién? De X punto que viene aquí. Pero este X puede multiplicar a la matriz A. Y esta que aquí va a ser ¿quién? AX, ¿no? Luego puedo hacer que esto sume ¿con quién? Puede ser sumado con señal de control y multiplicado con B. Entonces, si podemos decir que la señal de control estaría viniendo por aquí y esta va a multiplicar con B, ¿cierto? Entonces esta podemos sumar con esta, ¿no? Esta podemos sumar. Y esta suma que vendría a ser AX más B de señal de control. Pero ¿quién es esta igual? Es a esta, ¿no? De esa manera construíamos un diagrama de bloques ya alimentado del espacio estado. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere construir, por ejemplo, quiere simular el Simulink, en Simulink yo puedo colocar diagrama de bloques disculpe, puedo implementar diagrama de bloques, sumadores. Luego aquí tenemos la matriz A, que puedo colocar una ganancia con matriz A, y una ganancia con matriz B y un integrador, ¿no? De esta manera se puede construir un diagrama de bloques. ¿Quiénes para nosotros serían estos vectores? A ver, para nosotros, ¿quiénes representarían estos vectores? Uno sería la transformación, ¿verdad? Pero a nivel físico, ¿quiénes serían estos vectores? ¿Alguien tal vez que pueda responder? A nivel físico, ¿quiénes serían estos vectores? ¿Alguien? Las dimensiones, más o la gravedad. Masa, gravedad. ¿Se refiere a que acompaña al X? ¿Hará? Sí, estos valores o estas matrices, ¿quiénes representarían eh, en el aspecto físico o real? Bueno, masa, gravedad puede ser, pero ¿qué más?
Bueno, entonces, en realidad, estos de aquí son como ganancias, pero esas ganancias son recopilaciones del aspecto real, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería esa recopilación? ¿Quién me recopilaría yo? Son los sensores, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta que estos de aquí pueden representar sensores, ¿sí? Porque los sensores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a recolectar valores o datos del aspecto real, aspecto físico, ¿sí? Entonces decimos, estos A y B son matriciales, pero son matriciales en valores, son parámetros. Porque este de aquí, X, deriva de X, estos son funciones, ¿sí? Y han hecho que estos de aquí, estos valores, son que van a transformar para que el modelo dinámico funcione, ¿sí? Entonces, de esa manera. Claro, en estos sensores, los sensores pueden medir también masa, eh, pueden medir temperatura, todo ello, ¿no? Entonces, etcétera. Parámetros que pueden medir, ¿ok? De esa manera vamos construyendo. Luego haremos, en base a ello, sistemas de referencia, controlabilidad, adaptabilidad, etc. ¿Cómo yo podría luego, en base a ello, o desarrollar? Una de las preguntas sería, ¿se puede considerar aquí a esta función de control como función de referencia? ¿Será posible considerar como una función de referencia? Ya que esta función está sumando. Bueno, como no hemos hecho todavía función de referencias o sistema de referencias, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Por mientras, entonces dejamos aquí lo que hemos avanzado y ustedes pueden repasar también ahí los manuales que tenemos, las clases que vamos a hacer en la semana que viene. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta para finalizar nuestra clase de hoy? Profesor, Okay. disculpe, un libro que recomiende, aparte del manual de Sí, texto que dio. he dejado referencias en la parte final, Ahí, sí, que pueden ustedes aquí hasta que de Kalman, de teoría óptimo de control, de Ogata también, control moderno aplicado a la ingeniería, de Sicilio también, es un buen libro de técnica de control, robótica. Pueden usar, vamos a trabajar solo en base a estos autores, ¿sí? Ok, entonces con ello finalizamos nuestra clase hoy y nos encontramos en la siguiente clase. Muy buenas noches.